Y esperemos que la gloria postrera sea mayor que la primera. Esto tiene muchas aplicaciones, por supuesto. Puede sentarse. Esto aplica para su vida espiritual. ¿Qué quiere decir? Lo mejor está por venir, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Significa en su vida espiritual. Pero también puede ser que aplique para su célula, los que van a una célula. La gloria postrera de su célula será mejor que la primera, mayor que la primera. O puede aplicar a la iglesia en lo general, aquí entre nosotros. Si hemos vivido días maravillosos, la gloria postrera será mayor que la primera. Hay que verlo de esa manera y hay que aplicarlo en nuestra vida. Y si usted ha logrado algo en la vida por la misericordia y gracia del Señor, todavía no es todo. Lo que viene es mejor. Así debemos de verlo, así hemos de creerlo. Y vaya que cuando usted ve la historia literal de lo que hemos cantado, nadie pensaría que había comparación entre la gloria que tuvo el templo de Salomón y la reconstrucción por Esdras y su gente en aquellos tiempos. Nada que ver. Era muy modesto el templo después del de Salomón, pero no hablaba del Señor de la modestia del edificio. Hablaba de la gloria de Él manifestada para su pueblo. Y por supuesto que en eso superó la gloria del Señor a la que había vivido el pueblo de Israel en tiempos de Salomón. Y vaya que vivieron gloria, Pero bueno, ¿alguna vez usted ha escuchado esta frase o esta declaración? ¿Qué te parece? ¿La han oído? ¿Sí? Le aseguro que más de 4 la hemos escuchado. La escuchamos de mamá, la escuchamos de papá, la escuchamos de un amigo, la escuchamos de un maestro. Y siempre la apelación a ¿qué te parece? Es para pensar, es para reflexionar. Es como si yo les dijera: hermanos, estamos por comprar nuevas sillas para el auditorio, ¿qué les parece?
Ese es para pensar, reflexionar. Alguien ya está pensando, ¿y para qué? Si ya tenemos todas aquí, ¿para qué queremos nuevas sillas? Por eso la idea era hacerlos reflexionar, hacerlos pensar. Pues vamos a cambiar todas esas sillas del mezanín y vamos a poner unas más cómodas para nuestros hermanos que llegan, no que llegan tarde, sino que les gusta estar allá. Les gusta estar allá a los hermanos. Entonces para todos ustedes vamos a comprar nuevas sillas, porque esas donde están sentados ahora, en toda el área del mezanín y del auditorio, la vamos a mandar a nuestro lugar de encuentros, el propio, el que adquirimos, el que estamos construyendo, el que estamos en proceso de uso. Ya unos grupos han ido allá. Y entonces ya queremos tener el auditorio por lo menos con las sillas, el auditorio y dos salones por lo menos con sillas allá. Necesitamos allá por lo menos 300 sillas, perdón, 500. 300 para el auditorio, 100 para un salón, 100 para otro salón. Quedarían pendientes 2 salones porque tenemos 4 salones para un promedio de 100 personas en cada salón. Entonces la idea es que cada familia o cada persona que trabaja ayude con una silla. Usted lo platica en familia y dice, bueno, por familia vamos a comprar una, o por familia vamos a comprar 2, o por familia 3. Lo único que no le ofrezco es que le pongamos un nombre ahí en la silla para recuerdo y todo, porque me vi extraño hace unas semanas atrás, allá en Israel, cuando visitamos algunos lugares donde los que construyeron ponían ahí esta construcción fue hecha por fulano de tal y esculpida en la piedra ahí para que perdurara por la eternidad, pero no está perdurando por la eternidad. Yo decía, qué vanidosos, no, qué vanidosa la gente cuando en el piso ponían, este piso fue donado por no sé quién. Y luego aquí en la iglesia, bueno, en algunas iglesias, de repente la gente quiere que le pongan ahí, eso lo donó la familia tal. Entonces yo le pregunto, ¿querrá usted que le pongamos un nombre ahí, la que va a donar? Qué bueno que digan que no, hermanos. Así que necesitamos 500. ¿Sabe cuánto cuesta? Ya tenemos presupuesto, ya todo está listo. Nos cuestan 450 pesos cada silla, con IVA, porque aquí hay que pagar IVA. 450 pesos con IVA por cada silla. Así que, ¿quién dice yo pongo una? No tiene que ser ahora, hermanos. Nada más si usted dice en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas, en un mes, voy a donar una silla, entonces usted levanta su mano. Eso es delante de Dios y de todos estos testigos, para que no se nos olvide. Ahí arriba ustedes que las van a estrenar, hermanos, ustedes que las van a usar, porque allá van a ser para ustedes. Ellos la están donando para que ustedes se sienten. Entonces yo creo que no sería mal que allá arriba también levante su mano. ¿Quién podría donar una silla? O 2 o 3 o por familia, a lo mejor alguna familia puede donar 5, no sé. Muy bien, ahora no le voy a pedir que hagamos una lista, solamente han levantado su mano, un compromiso con Dios. Entonces el compromiso es con Dios. Usted sabe cuándo trae sus 450 para que tengamos ahí ya el ahorrito, porque las pedimos ya mañana, no, mañana es puente, entonces no abren. Creo que el martes hacemos el pedido, nos lo entregan creo a 3 semanas, algo así. Entonces vamos a estar abonando para ello. Le pido por favor entonces que lo tome muy en cuenta, muy a pecho, y que lo que usted está ofreciendo, y si no levantó su mano porque es muy modesto o muy modesta, también, o sea, no hay problema tampoco por eso. Usted dice, yo para qué levanto la mano, de todas maneras voy a donar 10. Bueno, si es así, bendiciones, hermano. El que es muy bíblico y cree que cuando la Biblia dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, pues está bien, hermano. Cada quien en ese sentido, sus convicciones, pero sí necesitamos 500 sillas nuevas y ya empezar a trabajar allá en Xonacatlán, donde está nuestro lugar de encuentro. Ya grupos están yendo es más, vamos a hacer brigadas de pintar, porque está sin pintar el edificio y los interiores y todo. Y vamos también ya a plantear eso, porque algunos hermanos dicen, yo quiero ir en grupo con brochas y todo y empezar ya a poner aquello bonito, y ya vamos a empezar a trabajar con esto. Entonces no solamente son las sillas, son brigadas de limpieza, brigadas de apoyo, brigadas de pintar y de otras cosas. Entonces cuando hagamos la convocatoria para eso, igual por zonas, vamos a hacer la convocatoria. Los jóvenes ayer me propusieron también que ellos quieren estar listos para la brigada, y que cuando digamos adelante ellos van a organizarse para ir en grupo
y ya también con las cosas necesarias para empezar a trabajar. Nos faltan vidrios en la mayor parte del edificio, en los edificios, porque nada más tenemos ventanas y puertas, pero no tenemos vidrios. También vamos a comprar vidrios y demás, así que le comento esto por aquello de ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, ahora bien, abra su Biblia al libro de Mateo capítulo 21. Y verá que el Señor también usó la misma estrategia para hacer pensar a la gente, para hacerla reflexionar y para que en razón de la reflexión tomaran una decisión. Amén. Es como cuando una mamá le dice a su niña de 14 años, fíjate que la vecina y su hija y cosa por el estilo, resulta que la vecina descubrió que la hija está embarazada y el marido, perdón, no el marido, el novio no quiere corresponderle, y entonces viene la mamá platicando con la hija vecina, no la embarazada sino la vecina, y le dice, ¿qué te parece? La niña, obviamente una niña de 14 años va a estar pensando, ay mamá, qué mal, ¿no? Entonces la mamá, la intención no es solamente chismearle, sino la intención es aguas. La intención es cuidado, porque el riesgo lo corren todas las jovencitas. Entonces la idea es reflexiona y toma una determinación, toma una medida sobre eso. Escuche esta parábola donde Jesús empieza diciendo, verso 28, capítulo 21, ¿estamos ahí? Mateo. Pero, ¿qué os parece? Ahí está la pregunta, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerlo. ¿Qué os parece? Interesante historia, interesante parábola. El Señor estaba dejando una reflexión en los judíos porque muchos a los que hablaba todos habían tenido la oportunidad de oír el mensaje de salvación a través de Juan el Bautista, de él hablaba de Juan el Bautista. Muchos creyeron, otros lo rechazaron. Y la reflexión giraba alrededor de esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. Dijo al primero, ve a trabajar. Y él dijo, no quiero. Y mire cómo el Señor lo plantea. A lo mejor dijo, el de ustedes o el mío, dijo, no tengo ganas. Pero acá era una descaradez de aquellas. No quiero. Ya que un hijo responda a un papá así, pues ya es grave, ¿no? Pero finalmente, el muchacho reflexionó, pensó, se arrepintió y fue. El segundo, cuando el padre le propone, ve a trabajar a mi viña, él dijo, claro que sí. Claro que sí. Voy. ¿Y qué creen? Ya saben, no fue. Y el Señor responde, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Todos respondieron igual que responderíamos nosotros. El primero, el que dijo que no, pero finalmente sí fue. Esta reflexión nos ayuda a entender lo que significa sentido de responsabilidad. Digan amén. Sentido de responsabilidad. ¿Cuándo es que te sientes tú redarguido o redarguida? Cuando tu conciencia, mi conciencia,
nos indica que estamos haciendo las cosas mal y lo corregimos. Es cuando entra en función precisamente la capacidad de razonar, la capacidad de corregir y por consiguiente la capacidad de responder. Porque de paso les diré que la palabra responsabilidad se deriva de la palabra respondere o responsum, que significa justamente responder o que responde. De ahí que igual, volviendo a la ilustración de la niña embarazada y el muchacho, ¿cómo lo digo? ¿Sinvergüenza? Bueno, irresponsable, dijo el hermano. ¿Qué ocurre cuando el chico no responde? Pues que la mamá y el papá, tratando de justificar la situación ante la sociedad, porque ese es el problema de los papás, que siempre andamos buscando justificar ante la familia la situación y tratando de justificarla, salimos con la idea de que es que no le respondió el muchacho. Yo digo que ustedes y yo no tendríamos que andar justificando absolutamente nada. Dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y hablan más fuerte nuestras acciones que nuestras palabras. Nunca trate de justificar nada. A veces también mi esposa y yo tenemos algunos conflictillos ahí de puntos de vista. Porque, por ejemplo, nos encontramos a alguien por ahí y estamos desayunando en un restaurante, es un ejemplo. Y entonces nos encuentra alguien de la iglesia y mi esposa trata de decir, es que estamos aquí porque, y le digo, no tienes que explicar. O sea, ¿para qué dar explicación si nos lo pagaron, si no nos lo pagaron, si alguien nos invitó? ¿Cuál es el problema? ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuál es el problema? Porque ¿para qué explicamos las cosas? Finalmente, como dicen por ahí, o sea, esa es una situación que trae de su familia, de su mamá y toda esa cuestión. Finalmente, ni ella ni yo, mi esposa ni yo tenemos que justificar la situación si nuestra conducta es la apropiada. Amén. Si no estamos haciendo nada que no tenga cuestionamientos de hacer malas cosas, etcétera, ¿por qué habremos de justificarlo? Entonces es lo mismo con respecto a las situaciones del hogar. A veces se nos va más el tiempo tratando de justificar una situación que comportarnos bien. Pórtese bien y olvídese de lo demás. Esté bien con Dios y olvídese de lo que la gente diga. La gente nunca la vamos a tener satisfecha. Siempre va a haber alguien que nos critica, siempre va a haber alguien que va a ver las cosas mal, siempre va a haber alguien que va a tratar de empañar nuestro testimonio, etcétera. Siempre lo va a haber. Pero si usted, como dice la gente ahí, el que nada debe, nada teme, entonces, amén, hermanos. ¿Qué les parece la parábola? Porque hoy vamos a hablar o vamos a desarrollar algo sobre la responsabilidad. ¿Cuántos tienen calendario del Centro de Fe en casa? Muy bien, espero que en su calendario lo estén arrancando las hojitas. Ya pasó enero y lo quitamos, ya pasó febrero, lo están dando vuelta, quieren conservarlo íntegro, ok. La idea era quitarla, pero no hay problema que no la quiten. El asunto es que en el calendario aparezca marzo. Y en el mes de marzo aparece el valor llamado. Eso es. En el calendario aparece el valor llamado responsabilidad. Dijimos al principio del año que íbamos a meditar en ese tema dependiendo del mes en algún día de los domingos que tenemos disponibles. Entonces hoy aquí vamos a platicar sobre responsabilidad. Ahora, por aquello de que alguien, yo sé que muchos de ustedes son estudiados, estudiosos, inteligentes, capaces, ¿y qué les puedo enseñar yo? No mucho, pero solo por aquello de que alguien lo ignore, le voy a decir qué significa responsabilidad según los diccionarios o según las definiciones de algunas personas, porque hay definiciones del diccionario y hay definiciones de personales. Y dentro de las definiciones, responsabilidad significa capacidad de responder, de dar cuenta o de dar cuenta de nuestros actos. Eso es responsabilidad. Capacidad de responder o dar cuenta de nuestros actos. La conducta irresponsable es una conducta inmadura. Asumir
una responsabilidad. Ser responsable es indicio de madurez. Hace unas semanas estuve con un grupo de alumnos de Instituto Bíblico y me hacían una pregunta. Me decían: pastor, ¿a qué edad le confiaron a usted ser pastor titular del Centro de Fe? Yo hice memoria, por supuesto, en esto. Y al hacer memoria y verme hoy en el espejo, digo: uy, estaba retechavo. Sí, estaba retechavito cuando me dieron la responsabilidad. 30 años tenía yo cuando tomé el pastorado, ser pastor titular. Al tener 30 años tenía yo como congregación muchos hermanos mayores de 40, 50, 60, y cuando les presentaron al pastor de 30 años, algunos se quedaron así como viendo: ¿este chamaco va a ser nuestro pastor? Y yo no tenía la culpa de que me propusieran una responsabilidad de ese tamaño. Pero alguien tuvo confianza. Y alguien vio mis antecedentes en el ministerio como para proponerme si quería ser pastor aquí. Y aunque yo tenía 30 años de edad, la persona que me encargó ese trabajo vio en alguna medida madurez para asumir esta responsabilidad. De eso hace ya muchos años. Ya van a hacer cuentas ustedes, yo sé. Hace muchos años, hace ya muchos años. Entonces, al paso de los años, he crecido, por supuesto, en asumir responsabilidad. Como todo ser humano, he tenido mis bajas, he tenido mis defectos, he tenido mis errores, he tenido todo lo que un ser humano puede tener y lo admito. Sin embargo, entiendo que el continuar 30 y pico de años acá de nuevo es señal de responsabilidad. Porque yo pude haberme ido del Centro de Fe hace ya muchos años atrás también. Y pude haberme ido por muchas razones. Una de ellas podría haber sido la primera impresión que tuve los primeros años del pastoreo. ¿Cuál era mi primera impresión? Incapacidad. O sea, yo me miraba y yo me evaluaba y yo sentía que no era capaz de llevar tan pesada carga. O sea, el tamaño de edificio vacío para ir trabajando y atraer a la gente hacia acá, pues ustedes imagínenlo, porque no crean que empezamos con una congregación como la tenemos ahora. Empezamos prácticamente de cero. Qué bueno que estás aquí, Raquel, porque me ayuda esto que estoy contando. Tú estuviste aquí con nosotros desde antes que nosotros fuéramos pastores, porque Raquel fue mi alumna en el Centro de Fe en Zaragoza con su mamá, que la recuerdo perfectamente bien. Eran alumnas mías de un curso que llamamos Evangelismo Personal, y recuerdo que tanto su mamá como ellas eran las primeras que llegaban y las tareas pero bien hechas, pero descubrí después con el tiempo por qué eran tan responsables de las tareas. Su mamá era maestra y Raquel se convirtió en maestra, entonces no, hacían sus trabajos que qué barbaridad. Yo estaba bien feliz de la respuesta de ellas en cuanto a cumplimiento de tareas del curso y demás. Entonces, Raquel, sabes de qué estoy hablando y sabes cómo empezamos acá, de dónde empezamos. Bueno, ponte de pie para que sepan de quién estoy hablando, porque no va a ser que algunos... Ella es Raquel, ¿ya te jubilaste? Acaba de jubilarse de maestra aquí en una escuela cerca de nosotros. Yo creo que era increíble para Raquel pensar que iba a dar clases a mis nietos. De repente llegan los nietos a su salón ahí y se convierten gracias Raquel, en sus alumnos. Entonces, cuando yo digo estas cosas, estoy hablando cosas de las que hay gente que les consta lo que estoy platicando. Por si alguien dice, pues quién sabe, hace 30 años ya ni estaba aquí. Aquí hay gente que estuvo hace 30 años y fracción acá. Y entonces el sentido de responsabilidad es sinónimo de madurez. Yo alabo al Señor porque efectivamente empecé a madurar como pastor muy temprano. Muy temprano. Yo sé que 30 años no es así tan joven que digamos, pero temprano para un tamaño de responsabilidad como esta. Entonces yo entiendo lo que es sentido de responsabilidad,
porque continuar aquí después de todos esos años, ya le dije, yo pudiera haberme ido por presión, por incapacidad, por inhabilidad, haberme ido por miedo, por temor, haberme ido por necesidad incluso, por necesidad económica, pude haberme ido hace muchos años atrás también, buscando otro derrotero. Pero cuando Dios te dice te quiero aquí, y tú entiendes que Dios quien te está hablando, entonces asumes la responsabilidad y luchas por cumplir cabalmente aquello de lo que tú estás siendo responsable. Las personas que no han alcanzado la madurez aún no son plenamente dueñas de sus poderes. En definitiva, somos responsables por la clase de personas que hemos hecho de nosotros mismos. No le eche la culpa a la mamá, ni al papá, ni a los maestros, ni a los amigos. ¿Que ha habido influencia? Sí. ¿Que ha pesado la influencia? Sí. Pero finalmente tú y yo somos lo que decidimos ser. Amén, hermanos. De eso somos responsables. De esa postura somos responsables. Qué pena que salgamos con que soy así porque mi mamá me hizo así. Soy así porque mis hermanos me hicieron así. No, eres así porque tú decidiste ser así. Bien podías haber dicho no a esa situación. Bien podías haber tomado autoridad sobre ti mismo, sobre ti misma, y haberte negado a la mala influencia en el caso de que la haya habido, y que al verte tú como eres digas: no me gusta el carácter que tengo, no me gusta como soy, pero no, yo no tengo la culpa, la tuvieron mis mentores. No, no es cierto. Tú y yo somos responsables de lo que somos. Amén, hermanos. Ahora bien, si aceptamos esa responsabilidad, bendito sea Dios que estamos con vida, y bendito sea Dios que tenemos oportunidad de corregir. Porque entonces lo que ocurre es, si Dios te confronta con una faceta de tu vida que se llama irresponsabilidad, no lo hace para exhibirte, lo hace para que corrijas, y para que terminando esta reunión tú vayas a la casa con el firme compromiso de cambiar de actitud con respecto a la irresponsabilidad que en algún momento admites que ha habido en tu vida, y te vuelves responsable a partir de que dices: Señor, perdóname, no quiero ser así, quiero ser responsable de mis actos. Y vas con Dios y le pides ayuda, y tu vida va a ser transformada, porque el Espíritu Santo está ahí cerca de ti para ayudarte, y nos va a ayudar a salir adelante, y con la bendición de Él todo es posible. Aquí tenemos un desafío también en el sentido de responsabilidad dentro de la casa, para fomentar la madurez y la responsabilidad de nuestros hijos. Debemos valernos de los mismos recursos que utilizamos para cultivar otras características deseables. ¿Cuáles son esos recursos? Son dos que son claves: la práctica y el ejemplo. Esos son recursos para que nuestros hijos aprendan a ser responsables. ¿Por qué la práctica y el ejemplo? Porque en la medida que tú lo practicas, en automático los hijos te imitan. Amén. Y si no basta el asunto de que los hijos imitan lo que tú haces, entonces llévalos al ejemplo práctico y confróntalos con la necesidad de hacer lo que tú haces. A mí me sorprende y me desafía mucho que haya habido en la historia bíblica solo dos personajes que se atrevieron a decir a sus discípulos: imítenme, hagan lo que yo hago. Jesús y el apóstol Pablo. Y vaya, digo atrevidos en ese sentido, porque nosotros, qué barbaridad. Si vamos a nuestros hijos le decimos: hagan lo que yo hago, los hijos van a decir: no, espérame, papá, espérame. No, yo te conozco bien, yo no puedo hacer lo que tú haces. O sea, no me pidas eso, por favor. Vamos a pensar que el papá sea muy áspero con la mamá y que le hable a gritos, que le hable maltratándola verbalmente. Entonces que le diga el papá al hijo: imítame, hijo. No,
Dios guarde, pobre nuera, cuando venga. ¿Me estoy explicando? O sea, tenemos que corregir las cositas que pueden influenciar a nuestros hijos, y lo vamos a hacer con la práctica y el ejemplo. Practícalo y que los hijos te vean donde lo practicas. En el ejemplo va a estar la bendición. Ahora bien, vamos a dividir nuestra responsabilidad hoy en 4 áreas de acuerdo a la Biblia. ¿Le parece? 4 áreas, muy rápido, no se preocupen por el tiempo, voy a tratar de ajustarme al tiempo. Primero vamos a leer en Romanos capítulo 14, por favor. Romanos 14. Cuando lleguen ahí me avisan si son tan amables. ¿Me regalan agua, por favor? Romanos 14, versículo número 12. Cuando estén ahí me dicen amén, y les agradezco mucho que estén ahí. Romanos 14, 12, ¿qué dice en su Biblia? De manera que cada uno de quién, de nosotros, habla el apóstol Pablo, está incluido, él está incluido. Cada uno de nosotros, ¿qué? Dará a Dios cuenta de sí. ¿Usted cree que hay alguien en esta tierra que no dé cuentas al Señor? Posiblemente haya gente que usted dice, hay gente que no le da cuenta a Dios aquí, pero espérese, porque al final todos, ricos, pobres, guapos, feos, todos vamos a presentarnos ante el Señor para dar cuentas de lo que hicimos acá. Amén. Nadie escapará, eso está claramente en la Biblia, nadie escapará. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Así que aquí hablamos de responsabilidad personal. No le vas a poder pedir a tu marido, acompáñame, como lo hacemos con alguna frecuencia. Yo soy el tipo de hombre medio timidón, que hay cosas que no hago si la señora no va conmigo. Y hay otras que no hago aunque la señora vaya conmigo. Ella sabe de qué estoy hablando. Entonces, ahí ante el Señor yo no voy a poder decirle a mi esposa, si no me acompañas no voy. No puedo, no, eso es personal. Ahí no va a valer el que tú apeles a que te acompañe tu hijo, tu hija, que es abogado, que es abogada. No vale, no vale. Todos nos presentaremos solos, y todos y cada uno daremos cuenta a Dios de sí mismos. ¿De qué nos va a pedir cuentas Dios? Vamos a pensar en algunas de las muchísimas áreas de que nos va a pedir cuentas. Número 1, nos va a pedir cuentas de cómo utilizamos nuestra vida. De eso nos va a pedir cuentas. ¿Cómo usas tu vida? ¿Cómo organizas o administras tu vida? De eso Dios va a pedir cuentas. Si tu vida es malgastada en placeres solamente, de eso vas a dar cuenta. De eso vamos a dar cuenta. Si no administramos correctamente nuestra vida, Dios va a hacer justicia sobre lo que hicimos incorrectamente. Él va a dejar caer, como decimos, todo el peso de la ley sobre las malas conductas que tuvimos. Ahora ojo con lo que voy a mencionar, porque muchos tienen la esperanza de que, bueno, cuando llegue allá, entonces Jesús me va a defender. Y yo te voy a decir que fíjate que no. Hoy te puede defender, porque hoy dice la Biblia y lo dice claro: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado y justo, no tracalero, no, abogado y justo. Pero cuando lleguemos allá, ya lo ascendieron, ya subió de posición. Cuando lleguemos a dar cuentas, ya Jesús no será abogado, va a otro nivel.
¿Qué será Jesús ahí? Así es, hermano, qué bueno que saben de leyes ustedes. Va a ser juez. Y el juez no defiende. ¿Qué hace el juez? Sentencia. Así que no te confíes. Vamos a dar cuenta de nuestra vida y cuando lleguemos allá es para escuchar solo la sentencia. No es para justificar, no es para defender o que te defiendan, es solamente para preguntarnos, ¿qué hiciste con tu vida? Hay de aquel que llegue allá y que diga, se me fue en los vicios, se me fue la vida en solo disfrutar de lo temporal. Hay de aquel que llegue allá con esto, porque entonces no hay necesidad de imaginar mucho para escuchar venga la sentencia. ¿Y qué es la sentencia que viene? Si algunas sentencias ya anticipadas me dan miedo a mí, ya anticipadas en la Biblia, me dan miedo. ¿Cuáles? Le platico una de tantas. Dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y él va a decir, apartaos de mí, no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y cuando usted ve el contexto dice, ¿de quién está hablando? Se pregunta, ¿de quién está hablando el Señor? En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre profetizamos. ¿De quién está hablando? ¿Del inconverso? No. ¿De quién está hablando, hermanos? Del creyente. Está hablando del practicante de la fe. Está hablando de aquellos que nos metimos en la iglesia y que estuvimos ahí y que activamos los dones del Señor, pero que nuestra conducta no correspondió a el privilegio que tuvimos. Y entonces cuando el Señor responde y diga no te conozco, imagínate, me da miedo porque imagínate, yo llego allá al cielo, me presento y saco mi credencial, pastor del Centro de Fe por tantos años. O sea, ese es mi credencial, ¿no? Pastor del Centro de Fe, padre de 4 hijas y todo lo demás, esposo de la pastora Rosaelia. Ya le dije que eso para mí vale mucho también, porque les digo bromeando y en parte de broma y en parte de verdad, que yo crecí confundido en mi mente en el sentido de identidad, porque cuando era soltero, joven, me identificaban como el hijo de Lupe. Pues, ¿cuál era mi identidad? Pues el hijo de Lupe. Luego después decidí ir al instituto bíblico y era estudiante del instituto. No me decían el estudiante, me decían el hermano del director. Entonces no tenía identidad, yo era el hermano del director de la escuela. Pasa el tiempo y me caso y ahora me dicen, es el esposo de la hermana Rosaelia. No tengo conflicto de identidad, por supuesto, pero hay gente que sí lo tiene. Y le puedo mostrar en la Biblia que hubo personajes que sí lo tuvieron. Usted dígame, ¿en qué momento Esaú tuvo una identidad personal? Esaú, hermano de Jacob. Siempre dependió Esaú de la asociación con. Siempre. Usted ve la historia, y se sorprende que dependió de la relación con o su papá o con su hermano o con alguien. Y a pesar de que tuvo prosperidad y todo, la identidad estaba por la calle de la amargura, el caso de Esaú. Les pido perdón por eso, porque no acostumbro a hacer esto cuando predico. Lo que pasa es que este fin de semana ha sido terrible para nosotros, para servidor particularmente, porque ha sido difícil porque se me juntó el cumpleaños. ¿Se me juntó con qué? Pues con una enfermedad y con otra malestar y con una trasnochada y cosas por el estilo. Se me fue juntando todo. Y el golpe más duro que tuvimos esta semana fue que el hermano Benito Hernández, el que nos ayudaba aquí velando en el Centro de Fe todas las noches, cuando ustedes se iban, él y llegaba para hacer la guardia del nocturna. Y eso lo comento solo también como advertencia.
en uno de los rutas Tultitlán, Metro Tacuba. Asaltaron el transporte donde él venía y parece que se resistió al asalto y finalmente no traía ni celular, Le dieron 2 tiros. Le dieron 2 tiros en el pecho y fue muerte prácticamente instantánea. Entonces se nos junta todo esto. El fin de semana ha sido un proceso largo y se me cierra la garganta y todo, y le decía a los pastores, a los alumnos en la mañana, no están ustedes para saberlo, pero ni yo para contarlo, pero a veces hay que contarlo. Los malestares han estado al grado de que mi temperatura corporal ha andado desde antier, por ahí de los 35 grados centígrados en la temperatura corporal. No es fácil. Entonces, no es para justificar lo que... ¿Mande? Yo 135, hermano. Ella dice que 40. Bueno, duermo con ella, entonces debe saber. Debe saber bien. Mejor que yo debe saber esa situación. Entonces, bueno, no es necesariamente para justificar la situación, pero para entenderla. Para entender la situación de que si ven que de pronto no estoy tan concentrado como otras veces, es esa situación. Si ven que titubeo con alguna situación, es esa situación. Y habrá otras naturales, o sea, así somos. Así que ahí lo dejo. Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con la vida. Dios nos va a pedir cuentas de cómo utilizamos el tiempo. No solamente la vida, cómo utilizamos el tiempo. ¿En qué se nos fue el tiempo? ¿En qué se nos fueron las horas? ¿Durmiendo? ¿Descansando solo? ¿En qué se nos fue el tiempo? Porque cuando la Biblia dice en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechémoslo bien porque son malos. Entonces, ese es el uso del tiempo que el Señor está demandando, que sea correcto, que lo aprovechemos bien y que no terminemos diciendo lo que lamentablemente oímos con frecuencia en los propios hogares. Y le voy a decir por qué razón a veces escuchamos esto. Seguro usted lo han oído en su propia casa, o en la casa de la vecina, o en la casa de algún familiar. Cuando la señora hace un resumen del día, ya son las 5 de la tarde. Ella se levantó desde temprano, a las 8 de la mañana, y andaba hacendosa, y andaba ocupada, y andaba haciendo cosas. Y hacia aquí, y hacia allá, y hacia acullá. Llegan las 5 de la tarde, y ella dice: ay, pero qué tarde es. Se me fue el día y no hice. ¿Lo han oído eso? Sí, lo han oído. Se me fue el día y no hice nada. Eso no es cierto, sí hizo muchas cosas. ¿Por qué la persona dice no hizo nada? Porque posiblemente empezó 20 cosas y terminó solo una. Ese es el problema. Porque nosotros queremos terminar el ciclo para decir, sí, estoy satisfecho porque me puse a barrer y terminé todo de barrer. Pero no, le quedó pendiente debajo de la cama. Y ahí es donde dice no hice nada. O se puso a lavar y tenía para lavar 4 cargas de la lavadora, pero solo lavó 2 cargas. Y entonces dice no hice nada porque no terminó el ciclo del lavado. Y aplica para muchas cosas, y ahí es donde uno dice no aproveché el tiempo. No supe aprovechar el tiempo porque no terminé lo que estuve empezando. Si somos sinceros con esto y admitimos que más de una vez ustedes y yo hemos llegado a esa conclusión, es con el propósito de reflexionar y decir cómo puedo hacerle para que mañana no me ocurra lo mismo y que el tiempo que tengo disponible lo aproveche al 100% y terminando la jornada no esté con el sentimiento de culpa de que no hice nada. Dios nos va a pedir cuentas de la vida, del tiempo que utilizamos, entre muchas otras cosas, pero también nos va a pedir cuentas de nuestras capacidades. ¿De qué eres capaz tú? No lo sabes hasta que lo intentas. Y ese es el problema de muchos. Yo le puedo asegurar que aquí hay pintores, no de brocha gorda, sino de pincel,
Hay pintores en este auditorio, pero que nunca lo descubrieron, porque nunca les dio por hacer una pintura, porque nunca les dio por descubrir la habilidad que tenían. ¿Y qué ocurre entonces? Igual, que te vas a la tumba con una cantidad de capacidades y posibilidades que no usaste porque no tuviste el valor de descubrirlos. Le voy a poner un ejemplo. Aquí hay más de un hermana o hermano que han sido mis alumnos en algún curso de la iglesia a través de los años. Y cuando los llamamos al curso, cuando convocamos al curso, llegaron todos tímidos, todos ahí que no podían. Es que yo nunca hablo en público, pastor, y que me da miedo y que no sé qué y no sé cuándo. Empieza el curso y empezamos a animarlos, a decirles cómo se logra y todo lo demás. De pronto descubren que son excelentes maestros o maestras de la Biblia. No lo sabían hasta que entraron a ese curso. Ahí descubrieron que tenían esa habilidad. Pero el miedo los paralizó. El miedo los detuvo. Y ese es un ejemplo de lo que ocurre en todas las congregaciones. Hay mucha gente que se siente inútil en la iglesia porque no ha probado. Le puedo asegurar que aquí hay cantantes en este auditorio que no les dio por descubrir la habilidad vocal que Dios les ha dado. Y entonces el desafío es: ¿qué has hecho de ese talento que Dios te dio? ¿Qué has hecho de esa habilidad que Dios te dio? ¿Por qué no la descubres? ¿Por qué no la aprovechas? ¿Por qué no la usas? Y me resulta más complicado todavía encontrar que en la iglesia han llegado músicos profesionales, estudiaron para eso, se convierten al Señor, se entregan en la iglesia y esconden su talento, ahí se queda. Solo vienen a la iglesia, no usan su talento para bendecir al Señor. Y algunos vienen tan dañados, tan maleados, que vienen con el talento y lo quieren lucir. O sea, la intención es, y eso yo lo tengo por experiencia, porque como pastor tantos años, recuerdo entre tantas experiencias, un día llegó acá un tecladista, más bien un pianista, estudió en el Conservatorio Nacional, excelente pianista, una habilidad para tocar. Y entonces me dijo: pastor, yo soy músico profesional, estoy en Bellas Artes y no sé qué, o en el Conservatorio Nacional, y todo eso, me dio todos los datos, y me dijo: deme oportunidad de ayudarles. Y le dije: con mucho gusto, nada más que tienes que sentarte un ratito para conocerte y conocer tu testimonio, así que quiero verte sentado como congregante. ¿Qué te parece 6 meses? Vi la cara que puso cuando le dije 6 meses. Y entonces me imagino que él reflexionó y dijo: 6 meses. Digo: está bien, pastor. Y se sentó por ahí donde ustedes están sentados. ¿Cuánto sería? 3 semanas. Y se fue. Porque no tenía la disponibilidad de someterse a disciplina, someterse a testimonio, someterse. Entonces tampoco funciona de esa manera. Funciona cuando eres humilde, cuando eres sencillo, cuando te sujetas, cuando descubres que Dios te ha dado un talento y que lo vas a usar para Él, no para lucirte. Amén. Para la gloria de Él, no para que la gente te aplauda, no para que te digan qué bonito cantas, qué bonito tocas, qué bonito predicas, no para eso, sino para que Cristo sea honrado a través de ese talento. De eso nos va a pedir cuentas al Señor y de eso vamos a ser responsables. Denle el aplauso fuerte al Señor, porque aún nuestras palmas son parte de. Imagínate que Dios te pregunte: ¿y tú por qué no aplaudiste a esa verdad que el pastor dijo? Y que tú digas: aplaudir. Si era para él, hermano, no era para mí, era para él. Entonces el Señor te lo va a reclamar. Lo que no honre a Él te lo va a reclamar. Él está pidiendo toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo poder es de Él. 2 pasajes bíblicos de Apocalipsis lo dicen concretamente. Cuando el Señor dice: Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque tú
creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si no se lo damos, si no lo reconocemos y se lo damos a Él, nos va a pedir cuentas de ello. Y no te asombres, de las cosas más sencillas nos va a pedir cuentas. Segunda área de lo que hemos de ser responsables. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Igual cuando estén ahí digan amén. Porque si alguno no provee, ¿para quién? ¿Para quién? Ay, a veces, hermanos, tenemos problemas. Nosotros somos generosos con los ajenos y tacaños con los nuestros. Pero aquí es, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué ha hecho? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso enseña la Biblia. ¿De qué somos responsables? De la familia. El lugar que ocupes en la familia. Eres responsable como papá o como hijo, como tío, como hermano, como nieto, como yerno, como nuera, como suegro, como suegra. Leí ahí uno de los chistes, entre comillas, que de repente ponen ahí en las redes sociales, que decía un joven ahí que qué tremendo era, no Salomón, sino David el papá. Qué tremendo era que donde ponía el ojo conquistaba a las mujeres, pues. Y entonces alguien comentó, qué bárbaro, era un mujeriego. Y alguien comentó, dijo, pero eso no es el problema. El problema no era que conquistara tantas mujeres, el problema era qué hacía con las suegras. Entonces, bueno, es cuestión de enfoque la situación. Ahora, por supuesto, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad detrás de esa vida familiar. Ya dije, cualquier dirección. Porque cómo me río y disfruto de alguna manera en la experiencia lo que nos ocurre a todos. Y que pagamos cuentas del pasado. ¿Qué nos ocurre? Que generalmente las mamás, y la mía era igual que todas las mamás, nos amenazan con la idea de, pero vas a tener tus propios hijos. Y vas a ver. Y entonces uno tiene sus propios hijos y mire, no era adivina mi mamá, ni tampoco era agorera, ni mucho menos, pero le atinó. Le atinó. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Que queramos o no, con amenaza o sin amenaza, con que la mamá lo recuerde o no lo recuerde, hay un principio bíblico infalible. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Ese es el principio. Y no falla en ninguna casa, no falla en ningún hogar. Así que como trates a tus papás, te tratarán a ti tus hijos. Como trates a los demás, te tratarán a ti. Por algo la regla de oro. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Ese es el principio bíblico. Si soy responsable entonces de provisión a los de la casa, provisión a los propios, porque cuando dice el versículo para los suyos, en los más cercanos, es cuando hablamos del círculo familiar, que es el círculo íntimo y el círculo extendido. El círculo extendido es cuando hablamos de los tíos, de las primas, de la abuela, etcétera. Y el círculo íntimo es papá, mamá y los hijos. Los suyos son los hijos y los de su casa son el resto. Pero en ambos campos hemos de ser responsables. ¿De qué hemos de ser responsables ahí? Por lo menos de tres básicas necesidades. La provisión espiritual. Si yo soy cristiano, si he experimentado la salvación, si he experimentado los milagros del Señor, estoy comprometido a sembrar en los míos la convicción de fe que Dios me ha dado. Si yo no oro por mis hijos, bueno, yo no sé,
Las hijas, ¿cuántas veces se habrán entregado a Cristo las hijas ahí en la casa? Yo creo que cada altar familiar era entregarse al Señor, porque mi esposa, que Dios usó en su momento para dar el plan de salvación a las hijas, siempre estaba, y entrégate al Señor, y las hijas ahí pidiendo perdón cada vez. No sé cuántas veces entregaron a la señora ahí en la casa, en lo privado, en el círculo íntimo de la familia, pero gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Ella sentía la responsabilidad de asegurarse que sus hijas estuvieran entregadas al Señor. Y como es una abuela consentidora, le sigue con los nietos. Le sigue con los nietos, y ahora también igual constantemente está ahí preguntándole a los nietos sobre su situación espiritual. Y siempre está vigilando, viendo si fueron a un encuentro, cómo les fue, si lloraron, si no lloraron, si, en fin, siempre está, porque lo trae esa responsabilidad espiritual. Si nosotros entendemos esto, entonces vamos a proveer para ellos la fe en Jesús, el conocimiento de la Biblia, etcétera. Pero también está la provisión emocional. Si yo no suplo en las emociones de los hijos, las van a buscar en otro lado. Yo le puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que muchos de los conflictos matrimoniales de infidelidad, ya sea de hombre o mujer, es porque no se suplió la necesidad emocional. Y es que una mujer no amada, una mujer a la que no se le dice constantemente, como se le diga, amor, vieja, cariño, cielo, lo que sea, si no es constante ese alimentar emocionalmente, hay un alejamiento, o sea, haciendo un abismo. Y entonces es cuando no falta un galán por ahí. Si a mí me preocupa hasta que en el mercado, hermanos, hasta en el mercado me preocupa, por eso no llevo a mi esposa al mercado. Mejor la llevo a otras tiendas, porque en el mercado casi la agarran. Güerita, pásele, mire, llévelo. Y no, espérame, como que güerita. Y entonces, bueno, eso es mi experiencia personal, pero no sé si además a alguien más le pasa eso. La situación es que si yo suplo la necesidad emocional de mi esposa y ella suple mi necesidad emocional, aunque haya galanes y galanas. Amén. Yo digo, como a mí me alimentan bien en la casa, ¿para qué ando buscando tacos de suadero? Que lo voy a presentar de otra manera, pero ahí lo dejo porque yo sé que hay mucha imaginación en este auditorio. Provisión espiritual, provisión emocional y obviamente provisión económica. Estamos comprometidos. Y la provisión económica, si no suple para los suyos, incluye relación hijos y padres. Porque es una pena que haya tantos hijos dependientes o mantenidos, aun cuando ya están en edad de trabajar. Es terrible. Es terrible cuando la mamá sigue expresándose de su hija, la niña, como aquella mamá que estaba preocupada con su marido y decía: ay, viejo, deja ir a la niña con las amigas, mira, ya creció la niña, ya necesita ella tener amistades y salir a casa. Y uno piensa en la niña hasta que ya la esposa, un tanto desesperada que el marido no la toma en cuenta, le dice: ay, viejo, mira, la niña ya tiene 34 años. A ver si eso lo convencía, ¿no? Porque imagínate. Entonces yo entiendo eso de la niña de 34, lo entiendo perfectamente bien, porque recuerdo también que cuando íbamos a casa de mi mamá, cuando ella vivía, pues yo ya tenía más de 50, por supuesto, más de 50, y de repente oía a mi mamá que decía: ¿ya llegaron los muchachos? Y entonces yo decía, se equivocó solo por una letra. No eran los muchachos, sino los muchochos. Pero así son las mamás. Uno puede tener 60 y la mamá vive todavía y es su muchacho. Pero bueno, eso lo dejamos aparte. La cuestión es, imagínate un muchacho de 22
Ay, iba a decir una palabra norteña, pero no, Dios me guarde, Dios me libre. Porque en Monterrey les dicen a los perezosos feo. Entonces así lo dejo. O sea, lo dejo así, pensando en que entendamos que un jovencito que ya trabaja tiene que llevar gasto a la casa. No es para solo él. Tiene que proveer para los suyos. Porque hoy se estila de que el muchacho trabaja y se gasta todo lo que gana. Qué mal, porque ese no es el plan bíblico. El plan bíblico es corresponder a la familia. Si ve usted a la cultura de Israel, se queda maravillado del compromiso y responsabilidad de todos los jóvenes ahí en el hogar. Y que de hecho la mayoría de los judíos vivían en el mismo entorno. Entonces estaban los papás al tanto de los hijos casados y todo, pero había un sentido de responsabilidad y de respeto mutuo que nos quedamos maravillados de eso. Entonces, la provisión económica es algo necesario como sentido de responsabilidad. Y número 3, responsabilidad social. Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de la necesidad de comunicar al mundo, a la gente inconversa, el mensaje de salvación. Si yo soy responsable socialmente, no es solamente darle un pan, darle una torta, darle una moneda, darle una limosna, como dice la gente. No, estamos equivocados. Tú puedes darle 20 tortas al necesitado, pero si no le das el pan de salvación, de nada le sirven las tortas, hermano. Porque hay gente que toma muy a pecho el asunto de la responsabilidad social y piensa solo en eso, piensa en proveer alimento, proveer ropa, proveer cosas así, medicinas y demás, y cree que con eso la conciencia está tranquila. No, lo principal para un creyente en sentido de responsabilidad es comunicar el evangelio de Jesús. Amén. El Señor nos pone las cosas así tan claras y tan para meditar, que imagínese cuando Él dice: porque el que haya la vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. ¿Cómo? No entiendo ese concepto. El que pierde su vida, la halla. El que piensa que la halló, la está perdiendo. Significa, cuando tú piensas solamente en lo natural y suplir las necesidades naturales, vas a perder la vida. Porque la verdadera vida no está en eso, está en la promesa del Señor. El que cree en mí tiene vida eterna. Y de eso habla. Y luego, por otro lado, la ayuda mutua. Es interesante que en la Biblia, cuando nos confronten la ayuda, no es ayuda a tu vecino, no es ayuda a los de tu colonia, es ayuda a los de tu casa. A los de tu casa. Empieza por la casa, es lo que dice la escritura. Sí, ayuda a los demás, pero si no empiezas por la casa, no estás haciéndolo en forma correcta. Amén. Así que la ayuda mutua en ese sentido de responsabilidad es algo que el Señor nos demanda. Pero otra área importante aquí es la sujeción a la autoridad. Todos estamos bajo autoridad y qué bueno que lo entendamos. Y por supuesto habrá autoridad a la que nos debemos sujetar según el campo donde estamos. Es terrible hoy el conflicto magisterial en el país. Otra vez apelo acá a la maestra. Es terrible conflicto por la cuestión de que cuántos maestros reclaman derechos, que sus vidas es un terrible desastre, que no, diríamos, no tienen cara para solicitar lo que solicitan. Y es entonces complicado esperar que los niños se sujeten a un maestro que no se sujeta a su autoridad inmediata. Y ese es el problema que tenemos. Y pasa en la casa también. Tremendo es que los niños mayores quieran someter a los menores porque ellos se sienten grandes, pero ellos mismos no se sujetan a sus papás. ¿Cómo? Quieren tener derechos sobre el otro niño, es que yo soy el mayor, pero ellos no quieren sujetarse a su papá o su mamá, que es la autoridad inmediata. Nosotros hemos de entender entonces que dependiendo de donde estamos, hay una autoridad inmediata a la que es sujetarnos y es nuestra responsabilidad hacerlo. Yo lo he enfatizado y lo voy a seguir haciendo. No importa el tipo de gobierno que tenemos. Ustedes saben los conflictos que se tienen ahora con el gobierno del PRI.
¿Cómo ha sido de difícil y complicado esto? Todo el mundo pensaba, por ejemplo, pensaba que había bajado la delincuencia y todo. Bueno, la muerte de Benito es una evidencia que está la cosa gravísima, hermanos. ¿Por qué los 4 delincuentes se fueron y nadie supo nada? 2 hombres y 2 mujeres. Y dije, para que alguien suba al camión con una pistola en la mano, pistola de veras, como dicen por ahí. Hermanos, ¿en qué país estamos viviendo? Entonces, obviamente uno piensa, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Sin embargo, en tratándose de sujeción, el Señor no te pregunta si el gobierno que tienes es bueno o es malo. El Señor te dice, sujétate a las autoridades, porque por Dios han sido puestas. Y cuando pienso en eso, pienso obviamente, Dios lo permite, no significa que lo solapa, porque esas autoridades también van a ser llamadas a cuentas. Y dependiendo de lo que hicieron, Dios los va a juzgar como me va a juzgar a mí y nos va a juzgar a nosotros aquí. Y para terminar, la responsabilidad espiritual. Me gusta mucho este versículo de 1 Corintios 4. Ahora, si quiero un respaldo para el verso anterior, para el punto anterior, es 2 de Reyes 7:9, donde unos leprosos encontraron o hallaron un botín y ellos querían quedarse con él. Luego reflexionaron y dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. Hoy es día de buena nueva, si nosotros callamos, entonces es responsabilidad la que les hizo reflexionar y volver al rey y decirle lo que estaba sucediendo. Aquí en este 1 Corintios capítulo 4, versículo número 1 y 2, qué privilegio maravilloso tenemos, hermanos, cuando leemos este versículo y nos lo apropiamos. Dice el apóstol así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios, de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero, ahora bien, se requiere de los administradores, ustedes y yo, se requiere que cada uno sea hallado fiel. Eso es responsabilidad. Se requiere que sea responsable. Soy administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos, amén. Pero yo soy responsable de dar cuentas de lo que puso en mis manos. ¿Qué hemos de cuidar en ese sentido de administrar los bienes de Dios? Porque habla de misterios, pero que dejan de ser misterios cuando entendemos los regalos que Dios nos ha proporcionado. No necesariamente por lista de importancia, pero aquí enumero 4 cosas. Primero, el cuidado de la salvación. Dios te entrega la salvación. Todavía esta semana un joven me preguntaba, pastor, ¿es verdad que la salvación se pierde? Y yo le dije, depende de. La salvación como tal, le dije, avalada o garantizada por la muerte de Cristo, no se pierde, por supuesto. Hablo de la salvación avalada por el sacrificio de Cristo, no es para perderse. Pero si la persona no se comporta a la altura de esa bendición, por supuesto que esa personita sí se pierde y se va al infierno, quiera o no. O sea, no el hecho de que hayamos aceptado al Señor Jesús un día y que ya eso está garantizado para la eternidad. No, hermano. Por algo la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de tu salvación. Dios me va a pedir cuentas de la salvación. Por eso decía yo hace unos días atrás también que qué bueno que el apóstol Pablo nos habla de la bendición de Dios en 3 tiempos. Dice, nos guardó, nos guarda y nos guardará, porque es exactamente lo mismo aplicado a la salvación. Nos salvó, nos salva y nos salvará. Así está la salvación en 3 tiempos. A propósito de, yo tengo que cuidarla. De mí depende ser fiel hasta el fin. Por eso el texto es, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es el que se salvó hoy y mañana cayó en pecado será salvo. No, el que se salva hoy y permanece fiel a su salvación, ese será salvo. Somos responsables del ejercicio de la fe. El ejercicio de la fe tiene que ver con todo lo que hacemos acá, hermanos. Yo soy responsable de mi alabanza, de mi oración, de mi lectura bíblica, de mis ayunos. Por eso insistimos, nadie aquí en el Centro de Fe está obligado ni a diezmar, ni a ofrendar, ni a cantar, ni a pararse, ni a levantar las manos. Nadie. Que nos quede claro. Todo lo que hacemos acá en la iglesia está sujeto a tu y mi voluntad.
Yo decido. Dios me da esa capacidad de decidirlo. Pero eso sí, de lo que yo decida voy a dar cuentas a Dios. Por eso será que el sabio Salomón, cuando habla a los adolescentes, les dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, como diciendo, haz lo que te dé la gana. Pero lo añade: pero sabe que sobre todas esas cosas que hagas te juzgará Dios. Vas a dar cuenta de lo que hagas. Entonces, el ejercicio de la fe es: de eso soy responsable yo. No le eche la culpa a los músicos, ni los músicos le echen la culpa a la congregación. Cada quien es responsable de su ejercicio. Amén. Y yo digo, si hay alguien que no está correspondiendo a la adoración, a la alabanza, déjalo, que no entorpezca tu adoración. Olvídate de la persona, porque te puede robar tu libertad, te puede robar tu gozo, porque estar observando a alguien indiferente es robarte el gozo. Yo por eso muchas veces incluso recomiendo: vamos a alabar al Señor y olvídate de, lo que pase acá. Es decir, como pastores somos responsables de lo que ocurra, por supuesto, por eso hay gente vigilando y todo lo demás, pero yo me concentro en lo que estoy haciendo. Si no, entonces yo me distraigo, y en la distracción me estoy perdiendo de toda la bendición y no estoy siendo responsable de la adoración. Luego, soy responsable del uso de talentos que Dios me dio. No es necesariamente la habilidad personal, sino lo que Dios en su misericordia me entregó. Los talentos, las habilidades que vienen directamente de Dios. De eso también me va a pedir cuentas. Recuerden que en la parábola de los talentos dice: uno recibió 1, otro 2, otro recibió 5. El que recibió 2 lo reprodujo y trajo 4. El que recibió 5 igual lo multiplicó y trajo 10. El que recibió 1 lo enterró, no lo usó. Y cuando es llamado a cuentas, ¿qué le dijo el Señor en la parábola? Siervo inútil. Mire, los adjetivos que da ahí la Biblia también me dan miedo, también me asustan, porque dice siervo inútil, siervo malo y siervo negligente. Los 3 adjetivos los pone en la Biblia. Entonces ya cuando Dios te dice siervo inútil, ya le dije, es mejor que Dios no lo diga y no lo digan otras gentes allá afuera, porque luego tomamos tanto a pecho aquello de: ¿me estás oyendo? Es decir, mejor que Dios me lo diga, que soy inútil y no otra gente. El asunto es que soy responsable de ese don que Dios me ha dado. Amén. Y finalmente soy responsable de la fidelidad que hablamos acá hasta el fin. Porque tú puedes ser fiel 5 años aquí en el Centro de Fe, y a los 5 años tener un conflicto con algo, con alguien o contigo mismo, y te vas. Qué pena, qué pena. Cuando renuncias a la fe por un detalle de esa naturaleza, porque eso habla de irresponsabilidad. Eso habla de irresponsabilidad. Ni tú ni yo vamos a depender de lo que los demás hagan o que digan de nosotros. Nuestra vida espiritual depende personal, directamente de mi comunión íntima con el Señor. Y si yo decido ser fiel a Él, la Biblia me reclama que le sea fiel hasta la muerte. Y si voy a ser fiel hasta la muerte, lo único que puedo yo justificar en el Centro de Fe cuando hay gente que se ausenta de acá es que vayan a otra iglesia, nada más. Pero si alguien se va para irse al mundo, esa gente va a ser responsable de su mala decisión y no hay justificación. Aun cuando yo, pastor, haya sido, entre comillas, una razón para irse. Y digo entre comillas, porque antes de irse debería venir y decirme: pastor, me voy porque usted es el culpable de mis desgracias y mis desventuras. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. ¿En qué sentido? ¿Qué te hice yo? Mire, esta semana, para no ir tan lejos, y con esta ilustración termino. Alguien, porque de los que no se atreven a decirlo en la cara, los que te mandan recados. Y alguien me manda un recado y me dice: por su culpa no he visto a mis hijas por 17 años. Y yo dije: me quedé así. ¿De qué hablas? ¿De qué me estás hablando?
Luego descubrí quién era la persona. No tiene el valor obviamente de venir a decirme en la cara. Sí lo conozco, sí sé quién es, y sí sé las razones por las cuales la esposa lo dejó. Y si es verdad que la esposa lo dejó, y si es verdad que no ha visto a sus hijas por 17 años, pero de eso a que yo sea el culpable, hay una distancia de aquí al fin del mundo. ¿Por qué? Porque la razón número uno de esa separación fue la irresponsabilidad. No daba gasto el fulano, entonces imagínate, ¿qué iba a hacer la esposa? ¿Mantener a sus hijas y a él? Obviamente no. Y si me atribuye a mí, o sea, me está colgando a mí el santito, será porque un día los atendí en la oficina y cuando escuché la situación, le dije a ella, ¿qué haces con él? Y a lo mejor de ahí se pesca. Pero a mí me tiene sin cuidado, porque si llegara a aparecer otra pareja igual con la misma situación, le diría lo mismo. Le diría lo mismo. O sea, ¿qué haces con un fulano así? O sea, ¿cómo aguantas a una persona con ese temperamento, con ese carácter y con esa irresponsabilidad? No lo aguantes, por favor. Amén, hermano. Así que, hermanos, a partir de hoy vamos a ser responsables. Responsables. Póngase de pie, por favor. Lamento mucho el tiempo que se nos va, pero ¿alguien trajo algún invitado por acá al Centro de Fe hoy? Levante su mano si alguien trajo un invitado. O más bien lo va a presentar de otra manera. ¿Alguien vino por primera vez hoy aquí al Centro de Fe? ¿Por primera vez que haya venido? Una personita aquí a este lado, acá. Ahora, ¿me dejarían orar por ustedes? ¿Vendrían acá? ¿Tienen el valor de venir acá conmigo adelante? Por favor, los que levantaron su mano, los que vienen por primera vez, ¿vendrían aquí conmigo? Yo quiero bendecirlos con una oración. Y los quiero bendecir con esta oración, aun cuando ya se han convertido. Si ya se convirtió al Evangelio, amén. O sea, no tengo ningún problema para bendecirlos. Pase, acérquese. Aquí, por favor, bien cerca. Si hay alguien más que vino por primera vez, aquí mi deseo es bendecirlos con una oración. Es desearles lo mejor en la vida y es pedirle al Señor que los llene de toda clase de bendiciones. Es pedirle a Dios que sus vidas estén en sus manos. Que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, que el Señor les bendiga. Y que ustedes hicieron muy bien en venir hoy acá. Y hicieron bien también en abrir su corazón a la palabra. Y Dios, el resto Él lo va a hacer en su favor. Mi interés como pastor en esta reunión, porque somos muchos pastores, mi interés como pastor en esta reunión es solamente que ustedes sean bendecidos por Dios. Que Dios los bendiga mucho, 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 mucho. Que su gracia bendita se derrame en sus vidas. Entonces, la primera cosa que haremos será una oración, así como de Señor, yo te necesito, quiero estar contigo, que quiero que estés conmigo, te quiero en mi corazón. Aun cuando ya dije, si usted ya es cristiano, no se preocupe, haga la oración igual con los demás y vamos a pedir a Dios que Él tome el control de nuestras vidas, que tome el control de nuestros pensamientos, que tome el control de nuestras emociones, de nuestras necesidades, cualquiera que sean. Así que primero vamos a orar juntos, ¿le parece? Vamos a cerrar los ojos para no distraernos y en voz alta diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que necesito tu salvación, tu bendición, tu cuidado y tu gracia sobre mí. Ayúdame, Señor. Perdóname mis pecados. Haz de mí una nueva criatura y enséñame a andar en tus caminos. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Te pido ayuda para ello. Abro mi corazón para suplicarte que hagas morada en él, que vivas dentro de mí, Señor. Sé que lo puedes hacer. Y permite, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe en todo lo que yo haga el resto de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por mostrarme tu amor. Confieso tu nombre y confieso que tú eres mi Rey, mi Señor y mi Salvador. A ti la gloria por siempre. Amén. Quédese un momento así con los ojos cerrados. La iglesia me ayuda a orar por ellos, por favor. Ahora, nosotros vamos a pedir por ustedes. Solamente ustedes quédense quietecitos, quietecitas. Nosotros pedimos por ustedes. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a todos mis hermanos aquí adelante.
Están aquí porque tú lo has permitido, están aquí porque tú los has amado, están aquí porque tú los has guardado, están aquí, Señor, porque tu gracia está sobre ellos. Te pido, Señor, tu bendición. Te pido, Señor, que los abraces con tu gracia, con tu amor, con tu fuerza, y que hoy ellos empiecen a experimentar cosas nuevas, cosas gloriosas, cosas de bendición de lo alto, Señor. Tú has dicho por tu palabra cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Te pido, Señor, que confirmes esta promesa, que bendigas a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos, Señor, y tu gracia esté sobre sus vidas, sobre su ser total. Guárdalo siempre, Señor, te lo pido, y bendícelo siempre. En tu nombre lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden abrir sus ojos. Felicidades por estar acá, felicidades por aceptar esta oración. Nos regalarían unos minutitos antes de ir a casa, unos minutitos para dialogar con nuestros consejeros. Es una palabra necesaria después de esta decisión, y ustedes ya sabrán que sigue después de esta consejería. Aquí con mi hermano Moy, por este pasillo, ¿verdad?